Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, amada iglesia. Espero que todo el pueblo de la iglesia de Hay Poder en Jesús se encuentre muy bien, gocen de una salud que Dios nos da y sobre todo que dentro de las aflicciones, que dentro de las pruebas y que dentro de las peticiones, Dios conceda todo lo que le estamos pidiendo como iglesia Hay Poder en Jesús. Porque recuerde que en muchas ocasiones hemos hablado en la Casa de México que el pan es para los de la casa. Entonces nosotros tenemos de una manera muy especial puesta la mesa llena del gran manjar que Dios promete por medio de su palabra. Que Dios nos hizo a nosotros sus hijos por mera gracia. De verdad es un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes una vez más esta transmisión. Yo espero que el mensaje de hoy en día pueda llegar a los corazones de la iglesia Hay Poder en Jesús. Pero que si un hermano que va a otra iglesia, un amigo que nos está viendo por primera vez, o las gentes que están conectándose, el mensaje pueda hacer algo dentro de sus corazones, dentro de su vida, para que pueda estar bien. Porque Dios es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios es el que a usted le está ayudando día con día en sus trabajos, en sus hogares, en las escuelas, a los jóvenes, a los niños que están bajo la cobertura de sus papás, tienen que ser educados. Y es el tema que vamos a hablar ahora. El tema de los hijos. ¿Qué atañe o qué nos corresponde hacer las iglesias dentro de la casa de Hay Poder en Jesús para con los hijos? ¿Qué tan sorprendente es el poder de Dios cuando toca el corazón de cada uno de nuestros hijos? ¿Y qué nosotros debemos agradecer a Dios? Sabemos que todo esto que acontece dentro de las iglesias, amado pueblo, amados hermanos, siempre debe de estar, o debemos nosotros estar atentos a todo lo que hacemos dentro de la iglesia, fuera de ella, y sobre todo estar observando la conducta, la educación y el desenvolvimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, bajo la palabra de Dios, porque es de suma importancia que usted y yo, amada iglesia, estemos predicando y hablándole a los hijos que Dios tiene una vida diferente para cada uno de ellos. Pero ¿qué sucede dentro de la iglesia? Déjeme decirle algo muy importante a modo de introducción. Dentro de la iglesia también existen las batallas interiores para los jóvenes que están dentro del evangelio. Esas luchas interiores que están dentro de su interior, en su corazón, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, están ahí haciendo estragos en su interior. Porque podemos decir nosotros y podemos darnos cuenta que por medio de la palabra, amada iglesia, por medio de este libro que Dios dejó, nosotros entendemos muy claramente como adultos ya, como gente también de la tercera edad que va mucho a la iglesia. Y todo esto, amada iglesia, que viene dentro de este libro, nosotros debemos asimilarlo de una forma espiritual en nuestra vida para dar un crecimiento a nosotros mismos. Y de esa manera poder entender a nuestros hijos, a los jóvenes, a las señoritas, de que Dios cambia vidas y puede cambiar la de ellas. Pero los jóvenes o nuestros hijos, déjeme decirle que muchas veces tienen un pensamiento diferente al de nosotros. Pero podemos tener nosotros el mismo sentir del Espíritu Santo, tanto los hijos como los padres. Y de esa manera vamos a estar llevando a cabo lo que la palabra nos indica. Los hijos, allá afuera en la calle, en el trabajo, en la escuela, dentro del hogar, en el círculo donde se desempeñan, donde se desenvuelven como hijos, con todos los conocidos que tienen, con todas las amistades que hay
para ellos que muchas de las veces pueden decir, son mis amigos, pero vamos a analizar la palabra que Dios nos deja para ver si realmente están haciendo lo correcto como hijos y realmente nosotros estamos haciendo el papel que nos toca como. Entonces, amada iglesia, yo lo que le quiero pedir a usted en esta hora, que analice primeramente lo que la palabra dice por medio de los versículos, y vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 1. Pero antes que nosotros podamos dar lectura a la palabra, yo quiero hacer una oración y que sea el Espíritu de Dios que se mueva en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Porque es importante reconocer que por medio de la oración usted abre su mente, que por medio de la oración usted tiene un corazón despejado, que por medio de la oración usted tiene tranquilidad y paz. Y eso es lo que hace la oración, porque la oración tiene poder. Así es que en esta hora yo le invito que ahí donde usted se encuentre, ahí donde vaya, si es que nos está viendo, ahí donde en el trabajo, si tiene usted tiempo, si es dueño de su propio empleo, de su propia fábrica, de su propio trabajo, negocio, cierre sus ojos, incline su cabecita para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean los que intercedan para que podamos tener una clara revelación de la palabra. Que el Padre con todo el amor siga consolándonos, que el Espíritu Santo que está intercediendo siga mostrándonos cómo hacer y que el Hijo tenga siempre participación delante del Padre para que podamos ser escuchados. Así es que, amada iglesia, ahí donde usted se encuentre, cierre sus ojitos. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, en este hermoso momento, Padre, de nuestras vidas, cada uno de los que están escuchando, porque muchos van a escuchar en la noche, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, pero yo te pido, mi Señor, que el mensaje que tú des sea para bienestar de cada uno de ellos, sea para mejorar, Padre, espiritualmente dentro del hogar, del trabajo, de las escuelas, del círculo donde se desenvuelva toda la iglesia, mi Señor, para mejorar espiritualmente nuestra conducta y siendo, Padre, agradecidos contigo en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos porque hasta hoy en día has puesto salud en nuestra vida, pero aún, Señor, estamos pidiendo, suplicando de una manera humilde que tú seas con cada uno de nosotros y con cada uno de los que estén pasando por una aflicción, por una prueba, mi Señor, que les des fuerza para que puedan seguir adelante. Yo te pido en esta hermosa hora, Señor, que seas tú con nosotros. Te suplico, mi Señor, que seas tú el que revele la palabra por medio de este servidor tuyo, de este hijo tuyo, mi Señor. Y que tú alcances corazones por medio de todas las páginas que se están moviendo para la iglesia. Hay poder en Jesús. Que por medio de las estaciones de radio, por medio, Padre, nuevamente, muy pronto, en el tiempo indicado que tú lo des por las transmisiones de televisión, llegue el mensaje a los hogares, Padre. Porque hoy necesitamos, mi Señor, tanto la palabra de Dios, porque hoy la gente necesita tanto la palabra de Dios, mi Señor, y muchas de las veces la gente que va a los trabajos, a las escuelas, se olvida de ponerse en tus manos al salir de la casa. Yo te suplico, mi Señor, que aquellos que estén sedientos, Señor, de esa agua que dice que de tu interior brotarán ríos de agua viva, mi Señor, de esa agua de la cual nunca más van a tener sed, Padre. Y habla del Espíritu Santo. En esta hora pongo este tiempo en tus manos, pongo este tiempo, Cristo. Amén y amén, Padre. Amada iglesia, quiero ir a darle lectura al versículo 1. Yo quiero comenzar. Recuerde que el capítulo 37 del libro de Génesis nos habla de la vida de José, pero también nos habla de sus hermanos y de su padre Jacob, que posteriormente le dijo Dios que ya no sería más llamado Jacob, sino Israel. Siéntase pleno y seguro, porque usted, dice la Biblia, que le van a dar un nombre nuevo allá en el cielo. Imagínese, aquí podré llamarme yo Francisco,
Pero delante de la presencia de Dios, un nombre nuevo nos va a dar el Dios Todopoderoso. Y así le hizo en vida a Jacob. Le dijo que ya no se iba a llamar más Jacob, sino Israel. Y quiero ir rápidamente a la lectura y que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose y glorificándose a leer la palabra de Dios, porque con toda reverencia tenemos que hacerlo. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. ¿Qué pasa ahí, amada iglesia? José tenía que convivir con hermanos de otras mamás. Dice, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hoy nosotros nos damos cuenta que dentro de los hogares, amada iglesia, hay muchos hijos que son de otra mamá o de otro papá. Y sabe, el hecho de que usted como papá se haya hecho cargo de ellos y el hecho de que usted se haya hecho cargo de ellos como mamá, tiene una recompensa valiosísima delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque usted está alimentando espiritualmente a su familia. Tal vez le toque a usted educar a otros hijos que no fueran de su misma esposa. ¿Qué debemos de hacer, amada iglesia? Seguir alimentando, seguir educando, seguir instruyendo a cada uno de los hijos y de las hijas que Dios puso en nuestros hogares. Si usted, amado hermano, es la cabeza del hogar y le tocó el papel, el rol de educar a otros hijos que su esposita ya traía, alabado sea nuestro Padre Celestial, y le bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y le felicito en gran manera porque usted está dando lo que más aprecia a su esposita. Pero si es en un caso contrario del esposo, le felicito porque también la esposa se siente orgullosa de usted. Y mire, dice la escritura que José estaba conviviendo con los hijos de Silpa y también estaba conviviendo con los hijos de Bila. Sabemos que de antemano cada nombre tiene un significado. Y José, nos damos cuenta, amada iglesia, que es un hombre bendecido por Dios desde su nacimiento. Dentro de la familia de Jacob, más hijos había. Todos aquellos que conocemos, Rubén, que era uno de los más grandes, sabemos de antemano que todos y cada uno de ellos, de esos hermanos que tenía José, en muchas ocasiones los hermanos contendían con él. Y dígame usted si no hay algún parecido hoy en la actualidad, que cuando estamos dentro de los hogares, los hijos están de una manera haciendo división o peleando entre ellos, o teniendo una diferencia, una discusión, o teniendo quizás cosas más allá de lo material, en lo interior, en lo familiar, divisiones. Es que a ti mi papá y mi mamá te dan todo. Es que tú, por ser el más chico, mis papás te consienten. Es que tú, como eres la única, te da todo. Imagínense en aquel tiempo cómo se sentía José con toda la opresión de sus hermanos cuando andaban hablando de él. José lo único que quería, tal vez Rubén, uno de los más grandes, ya tenía más experiencia que él. Rubén de esa manera tenía más experiencia en la vida y podía tener más conocimiento en las cosas. Pero José, siempre su padre le decía, ve y cuida las ovejas y encárgate de ver qué hacen tus hermanos. José, con la inexperiencia, pues iba y contaba todo al padre. ¿Qué crees? Que mis hermanos, de verdad, déjame decirte que son un total desorden.
porque los mandas a cuidar, los mandas a labrar, los mandas a trabajar y andan en fiestas y andan en cosas que están mal. Y pareciera que dentro de los hogares se vive una situación similar. Y es cierto, hermana iglesia. Déjeme decirle que hoy con toda pena y con toda tristeza, dentro de las iglesias se viven situaciones similares. Porque siendo hijos o siendo nuestros amados hijos con nuestra esposa, sabemos de antemano que muchos de ellos no están en un orden bajo la palabra de Dios. Y eso se puede ver dentro de las iglesias cristianas, dentro de las iglesias donde se predique el verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como papás debemos de estar muy atentos. Jacob, padre amoroso, pero estricto también con los demás, tiene paciencia cuando José le dice: tuve un sueño, padre, en el cual vi que espigas se inclinaban hacia mí. Y el padre, cuando termina de decirle el sueño, inmediatamente dices: ¿cómo es eso que estás hablando y diciendo? También mamá y yo vamos a inclinarnos delante de ti. Estás equivocado. Y ahí lo regaña y lo reprende. Se enoja demasiado cuando sus hermanos llegan y le dicen: padre, encontramos nada más la capa que le diste a tu hijo. Al parecer se lo comió un animal dentro del bosque. Y se enoja y se enfurece. ¿Por qué no lo cuidaron como debería de haber sido? Sin saber de sus corazones, echar a un pozo a su hermano y después venderlo. ¿Qué historia se sabe usted dentro de la palabra de Dios que han desembocado en tragedias por medio de los hijos? ¿Recuerda usted a Abel y a Caín? Una historia, amada iglesia, una historia que terminó en muerte. Caín mata a su hermano. Y hoy en la actualidad podemos ver en las redes sociales, por medio de las noticias, por medio de todo lo que se está moviendo, que hay hermanos que están matando a sus hermanos, hermanos que matan a sus hermanas, hijos que llegan a matar a sus padres por solamente no fueron educados dentro de un régimen basado en la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que también hay dentro de la Biblia personajes como esta familia fue la de Jacob y la de sus esposas y toda la de su descendencia, que había contiendas y pleitos. Pero hay una promesa de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes, amada iglesia. Para ti que tú me estás escuchando, si te sientes cansado, abatido, si sientes que el papá y el rol de ese padre que Dios te puso ha traído a tu vida cansancio, agotamiento, déjame decirte que cuando tú llegas al conocimiento de la palabra de Dios, estás en el mejor camino. Porque al final de los días va a pasar lo que pasó como en la vida de toda esa familia. Yo te invito a que tú leas este libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta donde termine, hasta los 66 capítulos que tiene, y empieces a enfocarte muy claramente y te vas a dar cuenta cuántos problemas tuvo Jacob con todas sus esposas y con todos sus hijos. Pero al final del tiempo, José es vendido, José es llevado como esclavo a una ciudad. José es el segundo del faraón. Primero Potifar lo lleva, lo instruye, le dice cómo hacer las cosas. Pero sin embargo, José es diestro y sigue clamando a Dios y pidiendo dirección. Déjame continuar leyendo. Versículo 3. Y dice la Israel a José más que a todos sus hijos. Recuerda que Israel es Jacob. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y le hizo una túnica de diversos colores. Pero sus hermanos, tenían tanta envidia, tanto rencor para él. Y déjame decirte que viendo todos sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecieron. Y no podían hablarle
pacíficamente. O sea, que desde el principio del día hasta finalizar el día, sus hermanos eran ásperos con José. Jacob le regala una capa, una túnica, una capa hermosa de colores, representando ciertos privilegios que tenían en aquellos tiempos todas las gentes que vivían en esos años. Recuerda que las túnicas blancas representaban santidad delante de Dios. Los cintos eran de varios colores y tenían también una representación. La túnica tenía una representación para la vida de José. Y la gente que lo veía allá afuera le decía, mira, es José, el hijo de Israel, y trae su capa porque su papá le ama más a él que a todos los demás. Y tal vez hoy en la actualidad muchos padres amen más a un hijo que a otro. Pero dentro de la iglesia tenemos que amar a todos nuestros hijos de la misma manera. No todos van a ser iguales, pero les debemos de amar como hijos de Dios que somos usted y yo. Usted como hijo de Dios tiene que amarle a todos sus hijos de la misma manera. Porque no tenemos o no tiene usted que observar que haya contiendas porque se inclina por uno o por otro. José nos muestra y nos enseña que era un hombre en el cual se podía confiar, pero para sus hermanos no era de esa manera. Dice el verso 5, José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Verso 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que... Y mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Dios habla a través de los sueños? Por supuesto que sí habla a través de los sueños. Dios habla a través de su palabra, por supuesto que Dios habla por medio de la palabra. Y Dios habla con muchos siervos audiblemente, por supuesto que sí. Siervos entregados, perfectos, rectos y honestos, pueden escuchar la voz, porque yo lo he escuchado, porque yo lo he visto, porque me lo han contado también de una manera espiritualmente asombrosa, amada iglesia. Y José tuvo ese sueño. ¿Y sabe quiénes eran los manojos? Los demás hermanos. Usted puede tener a su hijo que asiste a la iglesia y los demás no van. O la hija que asiste a la iglesia y las demás no van. Pero la hija llega al hogar y empieza a poner sus alabanzas, empieza a poner sus predicaciones y de igual manera es tachada. Ya te están lavando la cabeza. Yo no sé para qué vas a ese lugar. Ya desde que vas a la iglesia con mamá y con papá, todo te dan, todo te complacen. Y los hermanos empiezan a contender con ella o con él. De igual manera vivía una vida así José. Pero él, sin embargo, pedía a Dios. Pedía a Dios cuando él estaba solo. Clamaba a Dios. Y usted como mamá y como papá, tal vez no tenga el rol de Jacob, tal vez no tenga el rol de la mamá de José, pero usted tiene un encargo muy especial dentro de su hogar, amado matrimonio, educar a sus hijos de una manera basada en la palabra de Dios, diciéndoles que el Dios Todopoderoso mandó después a nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos una manera diferente de vivir. Y que usted ya está dentro de la iglesia y de los planes de escapar. Porque tarde o temprano Dios les va a llamar al conocimiento de la palabra. Dios les va a llamar para llevarlos a la iglesia. Y de la manera que nosotros le hemos pedido a Dios. De la manera que tú desees, Señor. Porque muchas de las veces nosotros como padres podemos decirle a los hijos, vámonos. Y los hijos tal vez no quieran ir. Cuando uno les dice vamos a la iglesia y tal vez no quieran asistir. O déjeme decirle que también podemos decirles vámonos a la iglesia y sabe muchas veces lo que sucede dentro de ellas. En lugar de que estén atentos ahí, están con los celulares, que es la actualidad. Vamos a orar como iglesia para que todo eso sea transformado y cambiado. Usted ore dentro de sus hogares para que todo eso sea cambiado y transformado. Imagínese José
Más adelante, cuando sus hermanos le dicen, ¿ese sueño qué? Y les interpreta, estás equivocado, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia ti? Estás mal. Y tú siendo el más chico, ¿cómo crees? Ni experiencia tienes. Y dice la Biblia que le aborrecían aún más. ¿Y qué pasa con José? Cuando es vendido y cuando es llevado al palacio, al gran palacio del faraón, una mujer miente para que lo lleven a la cárcel, la esposa de Potifar. Por eso le digo que lea esta palabra. Yo le puedo decir que tal vez a lo mejor la conoce. Conoce usted la historia, pero también muchos no pueden conocerla. Y vuélvala a leer una y otra vez y se va a dar cuenta cómo terminan los días de José. Cómo terminó ese hijo de Dios sin haber tenido a Jesucristo en ese mismo instante. Porque él ya conocía y sabía, porque también anteriormente dice la Escritura que ya alguien había hablado de un Redentor que iba a venir después de muchos años. Pero José en ese momento conocía y sabía que existía Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucede? Lo mandan a la cárcel, llega el copero y el panadero del rey. Llega el copero y ese servidor que siempre estaban delante del faraón, del rey. ¿Y sabe qué sucede? José, confiadamente, habla con Dios. Y habla con Dios y le empieza a decir, incluso dentro de alguna película de caricatura, se ve cómo está ahí, siembra una semilla y la semilla da fruto dentro de la cárcel. Él no estaba haciendo cosas ociosas, él no estaba perdiendo el tiempo. Dentro de la prisión estaba consultando lo que era hablar con Dios. Estaba pensando en los sueños que tenía. Estaba pensando en todo lo que Dios le hablaba y le decía. Nosotros tenemos que poner mucha atención cuando vayamos a la iglesia. Usted, amada iglesia, usted, amado pueblo, usted, amado matrimonio, hermano, hermana, tienen que poner atención en lo que el pastor está hablando delante del púlpito. Porque es una instrucción importante para nuestras vidas. Dice la palabra, verso 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. De ahí nos vamos a saltar al verso 10. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y te haremos y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dios habla por medio de los sueños, pero muchas de las veces no queremos cumplir esos sueños. Meramente en los sueños, o antes de acostarse, la persona o el hermano que está dentro de la iglesia le pide a Dios y le dice, Señor, quita que tengo. Y Dios le habla por medio de los sueños y le dice, yo te la voy a quitar. De hecho, desde que tú me empezaste a pedir, hoy en día te la he quitado, porque envié. Y mencionan Dios y dice, mandé a mi Hijo Jesús a morir por ti, para que se llevara todas tus enfermedades, todas tus dolencias, todas tus iniquidades y perdonara todos tus pecados. La iglesia, déjeme decirle que muchas de las veces pide por un milagro físico, por un milagro de salud. Así José estaba pidiendo a Dios Todopoderoso, Señor, cambia el corazón de mis hermanos hacia mí. Y esas oraciones eran escuchadas por Dios. Y Dios le dice a usted, Jesús está intercediendo por ti, iglesia. Jesús está intercediendo y viene delante de mí
Padre, la iglesia Hay Poder en Jesús, hubo mucha pandemia y algunos pasaron por ella y clamaban a ti y tú los sanaste. Pero hoy hay gente que aún sigue enferma. ¿Y sabe qué? Dios quiere regalarle su sanidad y ya se la regaló por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Como pueblo, como hijos, muchas de las veces usted no cuida su sanidad. José cuidaba su santidad, José cuidaba su integridad, José cuidaba el hablar y el decir las cosas porque oraba a Dios. Usted hoy en día sanó el corazón, Dios sanó el corazón de José para que amara a sus hermanos, para que con el correr del tiempo, de los años, José fuera puesto como segundo del rey, del faraón, porque hasta faraón le discernió un sueño. Oh Señor, el pueblo necesitaba ser atendido. Oh Dios bendito, clamaba el pueblo enteramente. Y faraón le dice a José, tuve un sueño con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Quiero que me lo interpretes. Si Dios revela el sueño a José, así como se lo reveló entonces de un principio con sus padres, y muchas de las veces, hasta en la actualidad, tuve un sueño donde Dios me mostraba esto y me enseñaba esto que por medio de Jesucristo. ¿Estás loca? ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Estás loco? ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Cuánto tiempo transcurre para que puedas tú entender los sueños? José inmediatamente era presto para oírlos, para interpretarlos, para verlos y decirles, esta es la interpretación. Dios te habla por medio de la palabra que ya te regaló tu salud por medio de su Hijo Jesucristo. Y muchas de las veces he escuchado gente que dice, esta enfermedad no me quiere dejar. No te quiere dejar porque tú no la quieres dejar, no quieres soltarla. ¿Qué enfermedad hace estragos hoy en la actualidad? ¿Una diabetes? ¿Carcome todo por dentro? ¿Y fuiste al doctor y te diagnosticaron diabetes? ¿Pero también te dieron una dieta donde tenías que alimentarte sanamente, verduras, legumbres, agua, bajarle a todo lo que son azúcares, grasas, refrescos? Porque eso es lo que hace la diabetes, te destruye. Y si tú consumes más y más azúcar, estás dañando tu cuerpo. Y Dios te dijo, yo te regalo tu salud por medio de mi Hijo Jesucristo. Y Jesús te dice, las enfermedades, las iniquidades, tus pecados, me los llevo en la cruz del Calvario. Pero hoy te toca a ti cuidar tu salud. Dice el libro de Proverbios, pon cuchillo a tu garganta. En la actualidad debes de cuidar tu salud como hijo de Dios. En la actualidad debes de cuidar tu salud como hija de Dios. Tienes que cuidarla, porque así José cuidó su integridad, cuidó su físico, cuidó todo lo que Dios le puso en sus manos. Y Dios ha puesto en tus manos por medio de su Hijo Jesucristo grandes bendiciones y tienes que cuidarlas. Y una de ellas son lo más importante, tus hijos y tu familia. Tienes que cuidarlos, amada iglesia. Mira, el sufrimiento de José tal vez no se compara con nada en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero había similitud en algunas cosas. Porque déjame decirte que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que pasó un tiempo, llega a su nacimiento, que ya había sido anunciado por los profetas, llega a su nacimiento y se dan cuenta que nace el ser más poderoso que ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Pero con el correr del tiempo José crece
Jesús crece, igual que José. Y mira, un parecido, ambos fueron odiados. Te voy a dar 4 puntos nada más para que te des cuenta cómo también José sufrió y nuestro Señor Jesús. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Punto número 2, los envidiaron. Mucha gente envidió a Jesús, como lo dice Mateo capítulo 11, verso 27. Conspiraron en contra de ellos, así como sus hermanos conspiraban con José, así mucha gente, fariseos, escribas, tenían conspiración en contra o estaban maquinando en contra de nuestro Señor Jesús, como lo dice también Mateo 21, capítulo 21, verso 38. Punto número 4. Intentaron matarle. Imagínate, intentan matar a José porque lo echan a la cisterna y van y mienten al padre aún. Y José, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la palabra? Que él pudo bendecir a cada uno de sus hijos y murió en una vejez esplendorosa. A Jesús lo intentan matar y lo crucifican y la gente piensa que se terminó todo, pero sorpresa, el tercer día resucita con todo el poder puesto, descendido de los cielos por el Padre, puesto en el Hijo, y sorprende y tira paradigmas. Hasta las autoridades dicen a los soldados y pone una piedra en el sepulcro. ¿O sabes qué? Di a toda la gente que todos los seguidores de ese hombre se llevaron el cuerpo, porque no podemos decir que resucitó. Hoy en la actualidad también mucha gente no quiere entender y creer en Dios. Pero tú tienes el gran privilegio de haber sido hecho, que Dios puso la vista en ti, que te escogió a ti como su hijo amado, como su hija amada. Tenemos el deber de ser hijos de Dios prestos a la palabra. Punto número 5. Dice la palabra de Dios que estuvieron presos, como lo podemos ver en Marcos 14, y que no fue muy grato. Hoy en día, amada iglesia, dentro de los hogares, nuestros hijos tenemos que educarlos bajo la palabra de Dios. José vivió una etapa muy difícil. Jacob y sus esposas vivieron etapas difíciles con todos los hijos. Y tal vez en aquellos años Jacob tuvo esposas y descendencia, pero no fue nada grato, porque todos ellos tenían pensamientos diferentes. Hoy a ti te ha dicho Dios que debes de tener una esposa, honrarla, cuidarla, protegerla, y no puedes tener una y otra y otra y otra. Lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Está establecido que honroso es el matrimonio delante de los ojos de Dios. Pero el hombre que comete fornicación, adulterio, no van a estar delante de la presencia de Dios, no heredarán el reino de Dios. Así es que, amado pueblo, amado hermano, a ti te hablo y hermana también. Pelea, suplica, pídele a Dios que cuide la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Aun cuando no sean tuyos, dile a Dios que los cubra y los cuide, porque déjame decirte algo muy, muy tremendo que sucede hoy en día. Y te lo digo por medio de la Biblia. Hicimos una pequeña simulación, una pequeña comparación de la vida que llevó José y de la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara al padecimiento que llevó nuestro Señor Jesús.
Y dice la Biblia en el verso 33 del libro de Génesis, capítulo 37, y enviaron, 32 te voy a leer, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Verso 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, en el papel, en el rol de papá y de mamá, ¿cómo te sientes tú cuando llegan y te dicen, tu hijo anda en malos pasos? Tu hija se ha equivocado una y otra vez. Quisieras rasgar tus vestidos, rapar tu cabeza, hincarte y decirle a Dios, Señor, ¿por qué me ha tocado un hijo de esta manera? ¿Por qué una hija de esta manera? Y te duele tu corazón y estás suplicando y diciéndole, Padre, por favor, toca y alcanza a mi hija, a mi hijo. Y es lo que debemos de hacer, es lo que tienes que hacer. Vas a tener padecimiento por causa de los hijos, pero al final de sus días de ellos vas a ver la recompensa como la vio Jacob, como la vio José. Vas a ver la recompensa de estar viendo unidos a todos tus hijos. Así recuerda la historia de Jacob, de Job, que él tenía sus hijos, 7 hijas y 3 hijos, 7 hijos y 3 hijas que estaban comiendo, y llega el criado y le dice, Señor, tus hijos estaban en un banquete, tomando, comiendo, haciendo cosas, y cayó la casa y los aplastó tremendamente. Dios le recompensa con otros hijos al final de su historia. Y Dios nos va a recompensar con ver a nuestros hijos dentro de la palabra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. 36 dice lo demás, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí empieza la historia de José. Yo te invito en esta hora que tú analices y pienses lo que está sucediendo dentro de tu hogar, con cada uno de los hijos y con cada una de las hijas. Hay contienda, hay divisiones. ¿Prefieres a alguien en especial de los hijos, de las hijas? Tienes que amar a todos de una manera igual y seguir clamando como Jacob clamaba, y seguir pidiendo como cada uno de los personajes de la Biblia clamaban por sus hijos. Y al final de nuestros días la palabra se va a cumplir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es que, amada iglesia, de verdad yo te invito a que leas la palabra y concluyas la historia de la vida de José. Te des cuenta, pero como padres tenemos que reflexionar y amar a nuestros hijos por igual a todos. Pero también no podemos permitir que haya pleitos y contiendas entre ellos. Siempre la palabra de Dios, recuerda que es viva y eficaz y más los filos. Amado pueblo, amada iglesia, hay poder en Jesús. Le doy gracias a Dios por habernos permitido transmitir. Recuerda que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para tu vida por medio de nuestro Señor Jesús y por revelación del Espíritu Santo. Fuiste sellado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Fuiste comprado a precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te escogió desde los cielos para hacer grandes cosas dentro de tu hogar. No te desanimes, pueblo de Dios, y sigue adelante. Reciban un gran saludo de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel, y les mandamos un fuerte saludo también la pastora Araceli y el pastor Francisco. Que Dios les bendiga y recuerden seguir nuestras transmisiones, seguir las páginas
de la iglesia Hay Poder en Jesús, Cuautla, México, Tizayuca, todas las páginas de Hay Poder en Jesús, estamos a sus órdenes para servirles. Pero si tú quieres ir a la iglesia de México, recuerda, Avenida Francia, esquina con México, Colonia Olímpica, ahí tienes tu casa. Ahí Dios te espera con los brazos abiertos. Y si dejaste de ir y tienes el deseo de regresar, regresa, porque Dios recuerda que Jesús dejó a las 99 para salir a buscar a la que se había perdido. Eres bienvenido en ese lugar. Que Dios te bendiga, amado pueblo, que Dios te bendiga, amada iglesia.